Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Lugares proféticos. Primera parte. El Carmelo y la Virgen María. Hay lugares en este mundo, donde la santidad, el misterio, la magia o la historia, han incidido de tal manera, que a lo largo de los siglos nos llaman poderosamente para fijar nuestra mirada sobre ellos. Sobre todo en momentos de necesidad. Uno de estos lugares, que perfectamente pueden ser una leyenda o una profecía en sí mismo es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, en hebreo, Jará Carmel, en árabe, Jabal al-Carmil, es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo. Tiene forma triangular, mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho, y su altura máxima es de unos 550 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa, viñedos de Dios, combinación de las palabras hebreas Karem y El. Aunque existen otras teorías sobre el origen del nombre, todas en torno a la palabra Karem, viña, teniendo en cuenta que en la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue famoso por su fertilidad. Gran parte de la ciudad de Haifa está situada sobre el Monte Carmelo, como también otras pequeñas ciudades como Nesche o Tirat Carmel. En el Monte Carmelo, se descubrió en el pasado siglo, restos neandertales y modernos en las cuevas del Carmelo El Wad, el Tabun y Eshkol. Fotógrafos y diarios documentaron en 1932 el descubrimiento en el Monte Carmelo, de un esqueleto femenino de Neandertal, uno de los más importantes fósiles humanos descubiertos, hasta ahora. La excavación de estos restos produjo un récord estratigráfico en la región abarcando 600.000 años o más de actividad humana. En las cuevas de Nehal Me'arot o Wadi el Mugara, en la vertiente occidental del Monte Carmelo, se ha evidenciado ocupaciones por diferentes poblaciones humanas durante aproximadamente 500.000 años. Los restos encontrados pertenecen tanto a Homo sapiens como a Homo neanderthalensis, revelando una cierta convivencia entre ambos grupos y habiendo con mucha seguridad, un trasvase de conocimientos ancestrales entre ambos grupos. De estos contactos, este guardián del Num tiene mucho que contar. Y aún hoy, sin darnos cuenta, seguimos bebiendo culturalmente de aquel encuentro de distintos clanes. Pero eso se contará en otro relato. Ya en la antigüedad, el Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también diferentes personas que se retiraban en las cuevas de la montaña para seguir una vida eremítica. Esta forma de oración, de penitencia y de austeridad fue continuada siglos más tarde, concretamente en el III y IV, por hombres cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo, y que de alguna forma tuvieron al mismo Elías como patrón situándose en el valle llamado Wadi Essia. A un paso entre la cumbre del Monte Carmelo, está el valle de Yesdiel, donde se desarrollará la batalla de Armagedón, referida en el libro del Apocalipsis, según algunas interpretaciones cristianas. A mediados del siglo XII, inspirados en el profeta Elías, un grupo de hombres, ermitaños o cruzados, decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores y escogieron como patrona a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo.
Desde su monasterio no quisieron crear una nueva forma de culto mariano, ni tampoco el título de la advocación respondía a una imagen en especial. Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos, que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. Estos llevarían al mundo en siglos sucesivos la hoy extendida devoción por Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen. Se menciona en el Antiguo Testamento de la Biblia. De acuerdo al relato del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, es aquí donde el profeta Elías demuestra que Yahvé es el verdadero Dios. El altar había sido totalmente destruido, por lo que Elías reunió 12 piedras, una por cada tribu de Israel, con las cuales lo reparó. Era un altar que había sido edificado desde los tiempos de los jueces y llamado Altar de Carmel. El Monte Carmelo es ampliamente conocido como un monte sacro, en su origen, para las religiones judía, antiguos esenios, cristiana y bahá'í. Pero, ¿qué tiene que ver la Virgen María con este lugar, si ella, hasta donde sabemos, nunca estuvo en este monte? Todo se debe a una visión o profecía, que tiene su origen en el profeta Elías. En una ocasión en la cual Dios había castigado a su pueblo rebelde con 3 años de sequía, Elías, estando rezando en la cima del monte Carmelo, envió a su discípulo a que observara en el horizonte, para ver si veía algo. El otro volvió a contarle que se veía una pequeña nube, que venía del mar. Con esto entendió Elías que ya iban a llegar las lluvias. Y en efecto, la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy provechosa lluvia, que alegró enormemente a aquellas gentes que llevaban 36 meses sin agua. La Iglesia Católica ha creído que esa nubecilla que apareció en el Monte Carmelo era imagen o anuncio de María, la cual al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia, la de que con ella, por medio de su Hijo Jesucristo, nos llegaría la más grande y provechosa lluvia de gracias sobre todos nosotros, pobres pecadores. Carmen significa tierra fértil que produce muy buenos frutos. Otras profecías del Antiguo Testamento que hablan de la Virgen María son: la zarza ardiente de Moisés, porque lleva al Señor, y no se consume. La nube del desierto, del Éxodo con Moisés. Otra nube, que protege la marcha de Israel, de la Iglesia. La grieta de la roca, donde se oculta Moisés, y Dios cubre con su mano, mientras pasa su gloria. El arca de la alianza, que porta en su interior la ley, la palabra de él que es. Y también, la nube de Elías, que viene del mar y anuncia la llegada de la lluvia, después de sequía. Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Lugares proféticos. Parte 2. El monte Sinaí, o monte Horeb. Las montañas santas de Dios. Hay lugares en este mundo,
donde la santidad, el misterio, la magia o la historia, han incidido de tal manera, que a lo largo de los siglos nos llaman poderosamente para fijar nuestra mirada sobre ellos. Sobre todo en momentos de necesidad. Uno de estos lugares, que perfectamente pueden ser una leyenda o una profecía en sí mismo es, el Monte Sinaí, o Monte Horeb. El Monte Sinaí, también llamado Monte Horeb, es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, entre África y Asia. Su altura es de 2.285 metros y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es la máxima elevación de la península del Sinaí, ya que este título lo ostenta el Monte Catalina, de 2.642 metros, situado cerca del Monte Sinaí. A estas montañas, se las llama, las Montañas Santas de Dios. El Monte Sinaí es un escenario importante de la Biblia, donde según el Antiguo Testamento o la Torá, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, y por lo tanto es uno de los lugares más sagrados de las religiones abrahámicas. El nombre Sinaí proviene del dios Luna Sin, con toda probabilidad, al igual que el desierto de Sin. Ahora sabemos que el antiguo dios semítico de la luna se llamaba Sin, así que el desierto del pecado podría haber sido la noche, cuando el dios de la luna gobernaba. Cuando los israelitas salían de sus dominios, cuando amanecía, luchaban con la ayuda del sol. Sobre esta base, el desierto de Sin era una descripción poética de la noche, que contrastaba el dominio del dios de la luna con el del dios del sol, que ayudó a derrotar a los amalecitas. El nombre, Sin, es importante, porque hace referencia a la noche. En el lenguaje poético de la literatura judía, se refiere al pecado. Cuando Israel se mira a sí mismo, en vez de mirar a el que es. Este lugar, podría haberse llamado perfectamente, el desierto del Yomé. La zona fue alcanzada por los hebreos el tercer mes del Éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un año. En estos textos, el monte Sinaí es también llamado Monte Horeb. Con este nombre es citado en el Libro de Reyes como destino de Elías, en su huida. También es conocido como el Monte de Yahvé. En tiempos bíblicos, el lugar de la montaña era aparentemente bien conocido, como se aprecia en la descripción de Flavio Josefo. Y acampó en la montaña llamada Sinaí, dirigiendo a las multitudes para alimentarlas allá. Está en la más alta de las montañas del lugar, y la de mejor pasto, pues la hierba es buena, y no había sido comida antes, a causa de la opinión que tenían los hombres de que Dios moraba allí, y los pastores no osaban subir hasta el lugar. Flavio Josefo, Antigüedades Judías, Libro 2, capítulo 12. Y también en este otro texto, conocido en los días de Acab, rey de Israel, como se narra en la historia del viaje de Elías. Y él, se levantó, y comió y bebió, y caminó con la fuerza de esa comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero de Reyes, 19:8. La posición de la montaña fue evidentemente olvidada posteriormente. El posicionarlo en el monte Jebel Musa, lo hicieron 2 monjes, que anunciaron haber encontrado la zarza ardiente, de Moisés, cerca del 300 después de Cristo. Esta zarza está situada, según la tradición, en el monasterio de Santa Catalina, Egipto. La creencia del lugar del monte Sinaí ha perdurado 1700 años y se ha convertido en parte de la tradición. El lugar bíblico real, sin embargo, es todavía incierto. Historiadores y arqueólogos apuntan que no hay una tradición aceptada acerca de qué montaña es el verdadero monte Sinaí, y de hecho hay varios otros montes en la zona que algunos grupos mantienen que es el verdadero. Pero el hecho más impresionante de todos, lo narra el libro del Éxodo, diciendo resumidamente lo siguiente. 3 meses después de que los israelitas salieran de Egipto, Dios se apareció de nuevo ante el pueblo en el monte Horeb para llamar a Moisés.
y darle los 10 mandamientos y otras leyes. Desafortunadamente, mientras duró la estancia de Moisés en la cima del monte, el pueblo fabricó un becerro de oro, y adoró a este dios falso, al tiempo que el Señor se reunía con Moisés. Pero, como Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, perdonó al pueblo, a petición de Moisés, y les reescribió de nuevo la ley en nuevas tablas de piedra. Fue en ese momento, en esa montaña, cuando Moisés dijo a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria». Dios respondió: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro, para que no mueras». Del mismo modo, Dios también se le apareció a Elías en el monte Horeb cientos de años después, por medio de un silbido o susurro apacible y delicado. Gracias a estas apariciones personales, se podría pensar que el lugar se convertiría en un sitio religiosamente sagrado. Sin embargo, cuando Dios llamó a los israelitas para que partieran del monte Horeb, y se dirigieran a la tierra prometida, les aseguró, también a petición de Moisés: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». De hecho, la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Puesto que la presencia de Dios iba con el pueblo, no había necesidad de volver a visitar el monte Horeb, ni hacer una peregrinación allí. Con el paso del tiempo, ya no se conoce la ubicación exacta del monte Horeb. Aunque su ubicación es un tanto discutida, la mayoría de los eruditos cristianos creen que es uno de los picos de las montañas sagradas del monte Jabal Musa, el monte Catalina y el monte Ras Es-Saf-Safé, en la parte sur de la península del Sinaí. Allí hay un suministro de agua considerable, cantidades apropiadas de pastos, y una amplia llanura abierta que coinciden con las descripciones bíblicas del monte Horeb. Además, esos picos están a distancias correctas de otros lugares conocidos como Egipto y Cades Barnea. No obstante, la ubicación exacta del monte Horeb sigue siendo incierta, ya que algunos estudiosos creen que está en la parte norte de la península del Sinaí, y otros creen que está en Arabia. Por otro lado, resulta interesante que la generación que había sido adulta cuando Dios dio la ley, e hizo la alianza en el monte Horeb, había fallecido y fue a sus descendientes, a quienes Moisés les habló. Dios pretendía que esta nueva generación se apropiara del pacto y se identificara con la experiencia del monte Horeb, aunque no hubiera estado allí. Ya no necesitaban ir al monte, la presencia de Dios está profetizado que estará dentro de ellos. Casi al final del discurso de Moisés, dijo: «Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas». Ahora bien, el pueblo de Dios no era capaz de observar la ley por sí mismo. Por eso, Dios prometió un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. «Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón», libro de Jeremías. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Libro de Ezequiel. Este antiguo pacto, que dependía de la capacidad humana para obedecer las leyes, y que se inició en el monte Horeb, iba a ser sustituido por un nuevo pacto, que dependía del propio Espíritu de Dios. Jesús inició este nuevo pacto con su vida libre de pecado, su sacrificio mortal en la cruz y su resurrección. Durante la última cena, dijo: «Esta copa de vino es mi sangre, es el nuevo pacto de la alianza, que por vosotros se derrama». Mientras que el monte Horeb o monte Sinaí, fue el lugar de muchas apariciones de Dios, y donde se instituyó el antiguo pacto, es en el monte Calvario, donde Dios encarnado, Jesús, Dios Hijo, la palabra, que tomó forma humana, vino a instituir el nuevo pacto.
Así como la nueva generación de israelitas debía apropiarse del pacto instituido con sus antepasados, así también la invitación a participar en el nuevo pacto está abierta a cualquiera que se someta humildemente al Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Carta a los Romanos. Y esto es precisamente de lo que nos habla este monte Sinaí. Lo que nos cuentan estas montañas santas de Dios. Que Dios no está lejos de nosotros. Está muy cerca, y se manifiesta, se hace presencia. De ahí el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque este monte nos profetiza y nos habla de Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. Una carne a la que podemos mirar al rostro, y ya no nos mata, sino que nos da la vida. Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Lugares proféticos. Tercera parte. La profecía de Belén. La casa del pan. Belén era una ciudad cananea en torno a los 3000 años antes de Cristo. Época en la que los cananeos asentados en la región levantaron pueblos rodeados de murallas para protegerse. Adoptaron al dios caldeo de la fertilidad Lamo, con el nombre de la ama, al que levantaron un templo en la actual colina de la Natividad, que dominaba el valle fértil que se extiende al pie de la ciudad. De su nombre deriva el actual nombre de Bait la ama. La etimología de su nombre ya es curiosa, porque en árabe, Bait Lam, significa, casa de la carne, y en hebreo, Betlehem, significa, casa del pan. Según la tradición judaica, esta población pertenecía a la tribu de Judá, y se enmarca en los montes de Judá. Es una buena zona para el pastoreo. De hecho Jesé, el padre de David vivía allí, y este pastoreaba su rebaño. La humilde y pequeña localidad de Belén se convertiría en la cuna del rey David. El profeta Samuel ungió a David en Belén, en contraposición de la capital Jerusalén. Así pues, Belén se convirtió en el lugar donde los profetas habían anunciado que nacería el Mesías. Miqueas 5, 1-4. En cuanto a ti, Belén Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá. De ti sacaré al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días de antaño. Por eso, el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz la que tiene que dar a luz. Él se mantendrá firme, y pastoreará con la fuerza del Señor. Él mismo será la paz. Precisamente, el nacimiento de Jesús en este lugar se debió a que José de Nazaret, esposo de María, era descendiente de David, y como el país se hallaba bajo dominación romana, sus habitantes debían acudir a su localidad de origen para empadronarse, de cara a que la potencia ocupante elaborase el censo fiscal. El Evangelio de Lucas lo refleja así. En aquellos días,
apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronasen los habitantes del imperio. Este registro fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad. También José, por ser de la estirpe y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Lucas 2, 1-5. Este viaje para censarse en Belén, tuvo que suponerles a José y María una contrariedad. Pero obedecieron, y sin saberlo, estaban cumpliendo lo profetizado ya por Miqueas. Las más antiguas y diversas tradiciones coinciden sobre este lugar, la pequeña cueva situada en una colina de Belén. Es el lugar donde Jesús nació. Entre los años 326 y 328, la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino el Grande, impulsó la construcción sobre esta gruta de la Basílica de la Natividad. Posteriormente, en el 614, durante el imperio persa sasánida, esta basílica fue respetada y no quisieron destruirla, después de haber visto un mosaico de los Reyes Magos vestidos con ropajes persas. Hoy en día conviven en Belén, no solo árabes palestinos, sino un gran número de minorías de todos los signos cristianos. Y Belén, su recuerdo de lo que allí pasó esa noche de Navidad, en ese pesebre, sigue vivo profetizando con fuerza. Noche, luz, estrella, pastores, cueva, paz, ciudad del gran rey, casa del pan. Ven, Emmanuel. Dios con nosotros.